Queridos hermanos, la jornada de hoy, en este domingo durante el año que tiene lugar la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, nos invita a pensar en el Papa, nos exhorta a recordarlo con afecto y admiración por su heroico servicio eclesial y nos impulsa a ayudarlo no solo con nuestra oración, sino también con la colecta que en todas las partes del mundo se realiza hoy para el óbolo de San Pedro, es decir, para la misión apostólica. Hermanos, es también una ocasión para que profundicemos en un punto esencial de nuestra fe que rezamos en el credo. Creo en la Iglesia católica y apostólica. La Iglesia de Phoenix honra en su catedral a dos de los apóstoles, los santos Simón y Judas, que junto con las así llamadas columnas de la Iglesia, los santos Pedro y Pablo, son testimonios de esta nota característica de la verdadera Iglesia, la apostolicidad. Teniendo en nuestra perspectiva al gran apóstol de los gentiles, este año especialmente centremos nuestra atención en Pedro. Recordemos que tanto Pedro como Pablo para nosotros son un testimonio de la lucha que es la vida, de la lucha que es con el mal. En la primera lectura escuchábamos que cuando Pedro estaba preso, la Iglesia no cesaba de orar por él. Y Pablo, en la segunda lectura, nos cuenta que tuvo que conservar la fe, pero que no le fue fácil, porque Dios dice, me libró de la boca del león. No tengamos miedo cuando tengamos dificultades o cuando en nuestra vida nos tropecemos con la cruz. El episodio narrado en el Evangelio ocurre fuera del territorio israelita, cerca de la ciudad pagana de Cesarea de Filipo. En él percibimos, y es algo raro en los relatos evangélicos, la alegría y el entusiasmo de Jesús, que él llega a decir al antiguo pescador de Galilea, como no lo dijo nunca ningún otro, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, según la traducción. Es la alegría de quien por primera vez se siente comprendido del todo, de quien se goza por haber sido reconocido en su realidad más íntima y secreta por el discípulo fiel, que había exclamado con certeza, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De los labios de Pedro escuchamos entonces la primera profesión sintética y completa de la fe que todavía hoy profesamos. Una fe centrada y resumida en el misterio adorable y salvífico del Hijo único del Padre, hecho uno de nosotros, Jesucristo, el centro y el Salvador, como nos recuerda continuamente el Santo Padre León XIV. Y de los labios de Jesús, casi como una feliz respuesta y adecuado complemento, escuchamos por primera vez el nombre y el milagro salvífico de la Iglesia. Esa Iglesia madre y maestra que es la razón y la garantía de nuestra victoria sobre las fuerzas implacables del mal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como puede verse, en Cesarea de Filipo estamos ante uno de los momentos más altos de la revelación de Dios a los hombres, revelación de Dios y de su plan de redención. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es curioso que el Señor comience su investigación por los otros, por los ajenos, por la multitud que lo conoce desde lejos y, por tanto, lo conoce poco. Quizás lo hace previendo que la respuesta sería confusa y decepcionante. Quería probablemente advertirnos
que cuando se trata de las convicciones fundamentales de la existencia, cuando se trata de lo que cuenta para la salvación eterna del hombre, no tiene sentido acudir a los opinadores mundanos, a los cultivadores de lo efímero, a los grandes profetas del vacío. Ellos hablan obsesivamente desde 1000 cátedras, pero sin autoridad venida de lo alto, sin autoridad verdadera. No tienen nada auténtico que ofrecer a nuestro espíritu, que tiene sed de la verdad, hambre de misericordia y de consuelo sustancial, no de espectáculos frívolos y alienantes. Y ustedes, dice Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Insiste el Señor. Respondan ahora ustedes, mis apóstoles, ustedes que elegí para ser maestros de mi evangelio, sal de la tierra, luz del mundo. A ustedes les tocará guiar a la comunidad de mis discípulos, responder a las preguntas del mundo sobre el camino verdadero de la salvación. A ustedes les tocará recordar incansablemente a toda la familia humana quién es el único Salvador. En nombre de todos responde Pedro, y responde bien, para que quede claro que entre los verdaderos creyentes en Cristo no puede haber discordias sobre las verdades esenciales. Cuando reina la confusión de lenguas, es señal que ahí sigue presente Babel, no la Iglesia como el Señor la quiso. Ahí no ha llegado todavía Pentecostés, que une a todos en una misma lengua. El pueblo santo, el pueblo que Dios se adquirió, es, nos advierte San Pablo, un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia fundada por Cristo sobre Pedro, la Iglesia que es el rostro, la voz y el sacramento del reino de los cielos en la tierra, la Iglesia don y milagro permanente del inagotable Pentecostés, la Iglesia obra maestra del Espíritu Santo, uno y unificador, es alérgica a las divisiones, a las contestaciones internas, al palabrerío dispersivo y engañoso que amenaza con apagar la voz clara e inmutable del único Maestro verdadero y hacernos perder de vista la voluntad del Padre, que es voluntad de unidad en la verdad, de paz en la justicia, de comunión de mentes y corazones en adhesión total al único Redentor. El Creador del cielo y de la tierra sigue hablando hoy a los hombres por medio de aquel Pedro que Jesús puso como fundamento insustituible de su Iglesia, el Papa. A cada sucesor del jefe de los apóstoles, que a lo largo de los siglos enseña en perfecta armonía con el magisterio milenario de la sede de Roma, se le aplica siempre aquella alabanza pronunciada por el Hijo de Dios en Cesarea de Filipo. Bienaventurado tú, que eres Pedro, porque no escuchas lo que dice la carne y la sangre, es decir, la mentalidad del mundo, cerrada muchas veces a la verdad divina, sino que te haces voz fuerte y valiente de lo que te inspira desde mi Evangelio, mi Padre que está en los cielos. En estos días, el edificio de nuestra fe y de la vida eclesial se ve sacudido por tormentas de ataques inauditos al hecho cristiano, atentados hace poquito en África, un montón de hermanos nuestros fueron muertos por ser discípulos de Jesús. Hay un aluvión de ideologías antievangélicas que parecen arrasar con todo por los vientos traicioneros de un hedonismo sin freno ni pudor. Pero ese edificio, la Iglesia, podrá resistir hasta el fin de los siglos si seguimos confiando en la piedra que el Señor ha puesto precisamente para dar estabilidad e indefectibilidad
a su Iglesia en la historia cambiante de nuestro mundo. Podemos entonces parafrasear la imagen con la que Jesús concluye su gran sermón de la montaña. Cualquiera que escuche y no olvide mi palabra, la palabra que dije a Pedro en Cesarea de Filipo, y la ponga en práctica con docilidad de mente y corazón, podrá preservar intacto entre las tempestades de nuestro tiempo el edificio admirable de su existencia cristiana. Cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. María, Reina de los Apóstoles, María, Madre de la Iglesia, santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Amén.